Sí, pero anda cantando, mira, de fondo está bueno.
Buenas tardes, noches, querida comunidad, queridos amigos. Nos ponemos en presencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesús, que como Rey pacífico entra en Jerusalén para entregar su vida y darnos vida, esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y con esta celebración de Domingo de Ramos vamos a dar comienzo a la Semana Santa. Semana Santa que venimos preparando desde el miércoles de ceniza, misterio pascual al que nos hemos preparado y seguimos preparándonos durante todo este tiempo. Una cuaresma muy especial, atravesada por esta problemática del coronavirus y por esta cuarentena que nos ha llevado a estar encerrados en nuestras casas. Sin embargo, quizás nunca hemos rezado tanto y hecho tanto silencio. Y eso nos dispone quizás a una mejor manera de vivir esta semana que Dios nos regala. Los invito ahora desde sus casas a levantar sus ramos, que en este momento voy a bendecirlos, y que esos ramos sean el signo externo de esa acogida que queremos dar en nuestras casas, en nuestras familias, a este Jesús que viene a darnos vida. Oremos. Dios nuestro, aumenta la fe de cuantos esperamos en vos y escuchar nuestras oraciones para que quienes hoy llevamos estos ramos en honor de Cristo victorioso, te presentemos el fruto de nuestras buenas obras unidas a Él. Santifica con tu bendición estos ramos, para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos. Vamos a rezar en esta misa pidiendo de modo particular por el descanso eterno de Alfredo Casareto al cumplirse 42 años de su fallecimiento. Vamos a rezar por la salud de Matilde y en acción de gracias de Julián Casareto, que ha podido regresar al país. Dios bueno, vos mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de la gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Escuchamos la antífona y repetimos.
y sortean tu mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahora vamos a escuchar el relato de la Pasión correspondiente a este año, que es la Pasión según San Mateo. Los relatos de la Pasión son largos, por eso tratemos de estar cómodos, tratemos de disponer todo lo que nos rodea de modo que haga silencio a nuestro alrededor y nos permite concentrar todos nuestros sentidos en la lectura de esta palabra. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: No lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12, y mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿Seré yo, Señor? Él respondió: El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿Seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: Quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte.
quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así. Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Salud, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras, según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento Jesús dijo a la multitud: ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo, y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú, que eres el Mesías, profetiza. Dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, la otra sirvienta dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona.
Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado el Alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Jesús Barrabás. Pilatos preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: Que sea crucificado. Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús. Después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salud, rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios.
También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en voz alta: Eli, Eli, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces, José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: Ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos conmueve el amor infinito del Padre que nos regala a su Hijo para en su Hijo mostrarnos cuánto es capaz de amarnos Dios, hasta qué punto es capaz de amarnos. En la primera lectura del profeta Isaías nos decía que el Señor me ha abierto el oído y yo no me resistí. El Señor le abre el oído a Isaías para que escuche, que Isaías no se resiste. Y esa es la actitud que se nos pide a todos en esta Semana Santa. El Señor nos pide que abramos el oído y que escuchemos. Pero fíjense qué curioso, si recordamos la lectura que acabamos de escuchar, lo que dice Jesús es muy poco. Lo que llama la atención, incluso le llama la atención a Pilatos, es que frente a las preguntas Jesús calla. Lo que nos llama la atención en las lecturas de la Pasión es el silencio de Jesús. Jesús que calla frente a las burlas, frente a las acusaciones falsas. Jesús hace silencio. Sabe que llegó el momento de la entrega, momento del cual le pidió previamente a Dios: Dios mío, si es posible, apartar de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y frente al momento de la entrega, Jesús sabe que no hay nada más que decir, sino que
está su persona que hay que entregar. Por eso en estos días de Semana Santa abramos el oído, pero ese oído del corazón que nos permite ver detrás de lo que pasa, que nos permite leer los acontecimientos y ver en ellos la presencia de Dios. Pidámosle a Dios un oído atento para que en el silencio de Jesús podamos descubrir su mano creadora. Los invito a que clamemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras ofrendas de pan y vino y junto con las ofrendas presentamos nuestras vidas al Señor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, hacé que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos, diciendo con alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Santo sos en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obrás siempre para que seamos santos como vos mismo sos santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a vos, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente
ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mirá bondadosamente, Padre, a quienes unís a vos por el sacrificio de tu Hijo, y concédenos por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formemos en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guardanos siempre en comunión de fe y amor, con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar y con sus obispos auxiliares. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a vos, santos, entre los santos del cielo, con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A vos, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Unidos en la fe y en la oración, decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida definitiva de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la unidad y la paz. Vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz de Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Este es Jesús, el que entra a Jerusalén para entregar su vida por nosotros, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque somos invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
eres tú, la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo. Y si yo sin ti me quedo, y si tú sin mí te vas, por eso es más que a la muerte. Vemos, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, yo sé que alcanzar no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas, Señor. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos. Bueno, es una Semana Santa atípica. La verdad que en 33 años de sacerdote que casi tengo, nunca me tocó vivir una Semana Santa así. A ninguno de nosotros nos tocó vivir nunca una semana así. Tenemos que ofrecerle a Dios que sea así como parte de nuestra cruz. Que no podamos estar compartiendo una misa todos juntos, es parte de la cruz que nos toca vivir este año. A todos nos encantaría hacerlo. Pero bueno, es un acto de fe el creer y estar convencidos que Dios actúa por medios ordinarios y por medios extraordinarios. La gracia de Dios no tiene límite. Entonces, abrámonos a esa gracia que no tiene límites. Él sabrá cómo está llegando a nuestros corazones en estos días. Nosotros desde acá hacemos lo que se puede. Y entre las cosas que pudimos hacer, hoy les debe haber llegado a los que reciben el Evangelio diario, comentado, les tiene que haber llegado un material que es una celebración de la palabra, para que la hagan los que están solos, cada uno solo, los que están en familia, que la hagan en familia. Es una celebración en la casa, una celebración que es muy linda poder compartirla, y si uno está solo, lo hace como una especie de meditación guiada. Pero es una celebración para que cada uno en su casa pueda abrirse al misterio de este Domingo de Ramos, meditando en sus casas la palabra, con unas guías, con unas preguntas. Los animo a que lo hagan en familia. Aquellos que no lo hayan recibido lo pueden buscar en el Facebook de la parroquia o en la página web de la parroquia. Ahí está este archivo de Domingo de Ramos para que lo puedan celebrar el Domingo de Ramos en sus casas con quienes estén, solos o acompañados. Después toda la Semana Santa como venimos haciendo, todas las celebraciones van a seguir siendo a las 7:30 de la tarde. Todas. Vamos a tener todas las celebraciones a las 7:30 de la tarde. Y para que la parroquia no se venga abajo económicamente, les recuerdo que sus contribuciones a través de los métodos que la parroquia ha implementado, de mercado pago, de transferencia bancaria, bueno, todos bienvenidos para poder mantener la parroquia, así que les agradezco desde ya sus colaboraciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu Con tu espíritu. espíritu. Que nos bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a mirar a la Virgen y vamos a rezar una Ave María pidiéndole a ella que nos ayude a caminar esta Semana Santa de su mano. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de
Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos quedamos en nuestras casas en paz. Demos Gracias a Dios. ¿Juntamos? Es hora de partir para adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir para adentro y no voy a esperar. Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Él espera mi sí y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar si está mi Dios. Quiero ser como vos y ser pan que se deje comer. Quiero que los demás vean en mí tu sonrisa, Señor. Quiero ser manantial de la vida donde quiera que vaya.